Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase virtual de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con el tema de las líneas notables asociadas al triángulo. Hace unos minutos ya hablamos y dimos un pequeño repaso del tema anterior, donde estuvimos trabajando con los triángulos. Y allí, en ese tema, estuvimos hablando sobre algunos teoremas fundamentales de los triángulos, como el teorema de la existencia de triángulos. También hablamos sobre la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos externos, la clasificación de los triángulos por sus lados y por la medida de esos ángulos, y algunas propiedades adicionales que se cumplen en los triángulos. Bueno, pero el día de hoy lo que nos corresponde hablar es sobre las líneas notables asociadas al triángulo. Y acá tenemos una definición, me dice, son segmentos o rectas que cumplen determinadas condiciones. Las líneas notables más comunes son, y aquí tenemos la primera línea notable, la mediana. La mediana les dice que es aquel segmento cuyos extremos son un vértice del triángulo y el punto medio del lado opuesto. Es decir, cuando se traza una mediana en un triángulo, esa mediana parte de uno de los vértices del triángulo y termina en uno de los lados. Pero donde ella termina, divide ese lado del triángulo en dos partes iguales. Entonces eso es importante recordarlo y conocerlo, porque en muchos ejercicios de los triángulos dicen, por ejemplo, dirán, en el triángulo ABC se ha trazado la seviana AM. Al decirles que se trazó la seviana AM con respecto al segmento BC, entonces ya usted tiene que pensar que ese segmento o ese lado BC está siendo dividido en dos partes iguales, porque se está hablando de que se ha trazado una mediana. Luego tenemos otra línea notable como es la altura. Y nos dice, es el segmento perpendicular que parte de un vértice y va hacia un lado del triángulo. Fíjense que tiene una particularidad y una gran diferencia entre la mediana. La mediana, al igual que la altura, parte de un vértice del triángulo. Allí son iguales, pero aquí viene la diferencia. Resulta ser que la altura tiene que ser perpendicular al lado donde ella va a tocar, a diferencia de la mediana, que por ninguna parte me dice que es perpendicular, simplemente me está diciendo que divide el segmento en dos partes iguales. La altura no divide el segmento en dos partes iguales, pero es perpendicular. Hay un caso particular en el que la altura se comporta como la mediana. Y es cuando tenemos un triángulo equilátero. Si usted traza la altura del triángulo equilátero, primero, esa altura es perpendicular a la base. Segundo, divide a la base en dos partes iguales. Entonces, en ese caso particular, yo podría decir que mediana y altura son iguales. ¿Okay? Pero solo, ojo que lo estoy diciendo que solo para el triángulo equilátero, ¿sí? Usted puede trazar altura interna, el caso que tiene acá, ¿no? Hay una altura interna, pero también se pueden trazar alturas alternas, como este caso que usted tiene acá, donde la altura es BH y se encuentra fuera del triángulo, ¿no? Eso es una altura externa. Bien, ahora hablemos sobre la mediatriz. Me dice, es la recta perpendicular a un lado del triángulo en su punto medio. Es decir, que la mediatriz divide a uno de los lados del triángulo en dos partes iguales, pero tiene que ser perpendicular a ese lado. Es decir, formar un ángulo de 90 grados con respecto al lado que está dividiendo
en dos partes iguales. Muy a diferencia de los dos casos anteriores que hemos hablado, que han sido la mediana y la altura, observen que la mediatriz no parte de uno de los vértices del triángulo. Simplemente es una recta perpendicular a uno de los lados del triángulo que lo divide en dos partes iguales, tal como se muestra en la imagen que está proyectada en este momento, donde les dicen que si la recta L es perpendicular al segmento AC, por lo tanto, AM y MC son iguales. Es decir, ha dividido al segmento en dos partes iguales. ¿Okay? Y por eso se dice que son iguales. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la bisectriz interior o exterior. Es el segmento que biseca uno de los ángulos asociados al triángulo, ángulo interno o externo. Por eso es que hablamos de bisectriz interior o exterior. Si la línea que se traza divide al ángulo interno en dos partes iguales, estamos hablando de una bisectriz interior. Caso contrario, divide al ángulo pero exterior en dos partes iguales, entonces usted está hablando de una bisectriz exterior. ¿Okay? Por ejemplo, acá, el segmento de recta BP que tenemos acá es bisectriz interior. Ha dividido el ángulo interno en dos partes iguales. Por otra parte, usted tiene acá el triángulo ABC. Voy a marcarlo de otra manera porque como está en líneas verdes, quizás no se note la diferencia. Aquí tengo el triángulo. ABC, ¿no? Y aquí tengo uno de sus ángulos exteriores. Y ese ángulo exterior está dividido en dos partes iguales. ¿Y qué lo ha dividido? Lo ha dividido la bisectriz BQ. En este caso se dice que es una bisectriz exterior. ¿Okay? Bisectriz exterior, porque está dividiendo el ángulo exterior en dos partes iguales. Luego tenemos la seviana. Me dice, es un segmento que tiene como extremo un vértice del triángulo y un punto de la recta que contiene al lado opuesto. Es decir, y aquí era donde yo hacía la comparación y le decía que casi todas las líneas notables en un triángulo son sevianas. Vean bien la definición de la seviana. Dice, es un segmento, perfecto, es un segmento de recta, que tiene como extremo uno de los vértices. Aquí tenemos el vértice del triángulo. Y un punto de la recta que contiene al lado opuesto. Es decir, trazo la seviana y tengo un punto de la recta en el extremo contrario al inicio, ¿no? Entonces, ¿eso es una seviana? Ah, perfecto. Entonces, comparémoslo con la altura. La altura parte de un vértice al igual que la seviana y contiene un punto en el segmento opuesto, igual que la seviana. Vamos ahora con la mediana. Parte de un vértice. Aquí está también parte de un vértice al igual que la seviana. Y contiene un punto del segmento que va a cortar, igual que la seviana. Entonces, podremos decir que la mediana, la altura, son sevianas también. Y usted puede trazar seviana interior o seviana exterior. Ah, como también puedo tener bisectriz interior y bisectriz exterior. Quiere decir que las bisectrices también son sevianas. ¿Okay? ¿Cuál es la que aquí definitivamente no cumple con la condición de la seviana? La mediatriz. Porque la mediatriz no parte de uno de los vértices del triángulo. Es simplemente una recta que divide un segmento en dos partes iguales, pero esa recta tiene que ser perpendicular
a ese segmento del triángulo. Ok, ahora hablamos sobre los ángulos determinados por bisectrices. Esta es una propiedad que se utiliza mucho en la resolución de los triángulos, ¿no? Dice, en el gráfico se cumple lo siguiente. Quiero que observen que esta recta que parte del vértice A y la recta que parte del vértice C están dividiendo al ángulo en dos partes iguales, ¿sí? Por eso tengo alfa, alfa, beta, beta. Son dos bisectrices internas, ¿sí? Que coinciden en el incentro del triángulo. El ángulo que se forma entre esas dos bisectrices está determinado por lo siguiente. Ese ángulo será igual a 90 más θ entre 2, siendo θ el ángulo que se encuentra en el vértice B. ¿Okay? Esto es una propiedad que usted debe de aprenderse para la resolución de los triángulos. Aquí tenemos ahora la de las bisectrices, pero ahora son exteriores. Aquí no vamos a conseguir el incentro, sino el excentro, porque está fuera del triángulo, ¿no? Por eso es que se dice excentro. Estas bisectrices que usted tiene acá, de los ángulos externos, fíjense que divide el ángulo en dos partes iguales, alfa, y aquí beta y beta. El ángulo X que se está formando en el excentro está determinado por la siguiente fórmula. X será igual a 90 menos θ entre 2. ¿Dónde está θ? En el vértice totalmente opuesto al excentro, ¿no? El excentro lo tengo acá, opuesto totalmente a él está el vértice B. Fíjense que estas dos fórmulas guardan una relación. ¿Cuál es? En la primera hablamos de dos bisectrices. En la segunda también hablamos de dos bisectrices. Solo que la primera son bisectrices interiores y por eso me da el incentro. Y en la segunda tengo las bisectrices exteriores y por eso hablamos del excentro, ¿no? Las fórmulas son muy parecidas y por eso muchas veces tienden a confundirse. En ambas, X es igual a 90 y el otro término siempre es θ entre 2. Cuando hablamos de las bisectrices interiores, entonces es más θ entre 2. Y cuando son las exteriores es menos θ entre 2. Ok, acá tenemos ahora un ángulo que está formado, que es el ángulo X, que aparece ahí en la imagen, pero este ángulo está formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Donde está alfa, alfa, ese es un ángulo interno, ¿sí? Que está dividido en dos partes iguales. Es decir, esa es una bisectriz interior. Y donde tengo beta, beta, ese es un ángulo externo que está siendo dividido también en dos partes iguales, ¿sí? Ahora, donde esas dos bisectrices se cortan o se llegan a unir, o sea, el punto de coincidencia de esa bisectriz interna con la bisectriz externa, forma un ángulo. En este caso es el ángulo X. Y ese ángulo X, entonces, se determina que es igual a θ entre 2. Siendo θ el ángulo que se encuentra en el vértice superior, que es B. Bueno, y aquí tenemos también algunas aplicaciones de otras propiedades, ¿no? Como la que se muestra acá, donde tenemos dos bisectrices internas, ¿no? Se formaría un incentro X acá, pero ojo, cuidado, que esto que usted tiene acá tiene 1, 2, 3, 4 lados.
Parece un triángulo, pero no lo es. ¿Ok? Cuidado que no lo es un triángulo. Sin embargo, como tiene bisectrices interiores y es muy parecido a formar el incentro que teníamos acá, también tiene una aplicación en los triángulos y le dice entonces que este ángulo X será igual al ángulo A, que es un ángulo interno, más B, que es externo, dividido entre 2. Y esta aplicación que tenemos acá, donde usted puede observar que tiene también dos bisectrices, ¿no? Pero esas bisectrices internas salen fuera de los triángulos, ¿no? Tiene una bisectriz interna en un triángulo y una bisectriz interna en otro triángulo. Y coinciden en la parte externa. El ángulo que ellas forman está determinado por la suma del ángulo A con el ángulo B dividido entre 2. Algo parecido, ¿no? Al ejemplo anterior. Bueno, y aquí tenemos la que se parece al pescadito, donde usted tiene dos bisectrices externas formando el ángulo X. En este caso, en vez de sumar A más B como en los casos anteriores, usted lo resta A menos B y lo divide entre 2. Como lo que viene a continuación son simplemente aplicaciones de estas fórmulas, vamos a pasar mejor a lo que es el libro de actividades y allí en la página 22 podremos resolver algunos ejercicios donde estaremos aplicando las propiedades que acabamos de observar de nuestro libro de área.